las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Está usted en la compañía de Escudriñando las Escrituras, un programa radial cristiano que desea enseñar la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras para ir llegando a un mayor conocimiento, para irnos perfeccionando, para ir madurando. Toda esta información de Escudriñando las Escrituras usted puede verla en detalle o repetir si quiere alguna de estas grabaciones viendo la página web de www.programacristiano.webnode.cl. Así que, hermanos, estamos hoy día nuevamente acá en el programa. Estoy acompañado en los controles radiales por Laura Sáez y también me acompañan mis dos pequeñuelos, Esteban y Benjamín Sáez. Así que están los muchachos acá. ¿Ustedes se van a portar bien? Bien, dejar los niños que vengan a mí, dijo el Señor. Así que ellos me quisieron acompañar, así que yo dije, bueno, vengan para acá entonces, acompáñenme. Bueno, hermanos, hoy día vamos a hacer el capítulo número 16 de Asediados por el Pecado, titulado La vanagloria dentro de la iglesia. ¡Wow! La vanagloria dentro de la iglesia. La vez pasada estuvimos estudiando la vanagloria, propiamente tal, y como el tema nos salió bastante largo, entonces quedó un resto, y de ese resto Dios nos ha permitido traer otra enseñanza de un tema aparte que se llama la vanagloria dentro de la iglesia. Hoy día vemos, hermanos, mucho deseo, ambición de poder, de diferentes tipos de ambición dentro de la misma iglesia. Tanto pastores que desean mayor poder, que quieren llegar a ser obispos, que quieren sobresalir sobre sus pares de otras congregaciones, competencias de todo tipo, o hermanos también que quieren llegar a obtener un cargo de liderazgo o de mayor estatus dentro de la iglesia. Se ve mucho eso, trae muchos problemas esto, todo nacido también por la soberbia, por el orgullo, por el deseo de alcanzar cada uno un nivel, tratando de sentirse superior al resto. Y esto lamentablemente ocurre aquí en la iglesia, ocurre en su congregación, debe ocurrir, seguro que ocurre. Tal vez usted no quiere abrir los ojos o no ha visto tal vez el problema que hay, pero es prácticamente en todos lados se ve esto. O si en su iglesia no ocurre esto de la vanagloria, gloria a Dios por eso, porque significa que su iglesia realmente está haciendo la voluntad de Dios. Pero como somos humanos y vivimos como humanos también aquí en este mundo de la iglesia, somos también, como dice la palabra, estamos en la carne, vivimos en la carne y también, por supuesto, traemos todos los beneficios y los perjuicios de lo que significa vivir en la carne. Y por supuesto esto afecta inevitablemente nuestra parte espiritual, sobre todo cuando no hay una buena comunión con Dios, cuando la oración no está bien presente dentro de la iglesia, cuando hay problemas, por ejemplo, de no congregarse o congregarse con fines también de obtener esto que es el estatus, el ser reconocido. Si bien es cierto el reconocimiento, el deseo de ser
elogiado, es algo prácticamente natural desde niño. A nosotros cuando somos pequeños vamos a nuestros padres y le decimos, mira papá, mira mamá, mira lo que hice, y uno le dice, súper bien, excelente. Mira mamá, me saqué tal nota, súper bien. Mira mamá, mira el dibujo que hice, excelente. Y uno busca siempre el reconocimiento. De hecho, todos estos actos, por ejemplo, de licenciatura, a los cuales yo esta semana asistí a 3, porque 3 de mis hijos se licenciaron en diferentes niveles, en kinder, en octavo, en cuarto medio. Siempre está presente el reconocimiento, tanto a los alumnos, a todos los alumnos, a los alumnos que han aprobado, por supuesto, y también un reconocimiento, un cuadro de honor especial, un reconocimiento especial para algunos de ellos. Lástima que en todos estos actos cívicos a nivel secular, lamentablemente en todos los discursos ni se nombra a Dios, no se nombra para nada, no existe Dios en ningún discurso. Yo prácticamente en mi vida he escuchado muchos discursos de todo tipo, políticos, de actos cívicos, y es muy, pero muy raro que alguien haga una mención especial a Dios como superior a todo lo que se está haciendo. Es muy raro. Yo no sé si alguna vez he escuchado en un acto cívico común una mención como Dios se lo merece, dándole toda la gloria a Dios. Es muy raro. Dios nos ha salvado, pero también hemos quedado aún con estos aguijones en la carne, o estos defectos que debemos irnos perfeccionando, debemos ir creciendo. Por eso hay que congregarse, por eso que hay que ir a escuela dominical, por eso que hay que ir a estudio bíblico, porque hay tantas cuestiones en las cuales hay que crecer. Por eso que hay que leer la Escritura, y ojalá leerse toda la Escritura, no conformarse ni con porciones de la Escritura, ni porque se sabe un salmo, se leyó los evangelios, que se leyó el Génesis y listo. No, la idea es que si usted va a ir a un reino eterno con Dios, con el creador del universo, la máxima autoridad, el que merece toda la honra, el que es digno de todo, ¿cómo no se va a merecer el Señor? ¿Cómo puede usted levantar las manos al cielo y decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios? Y resulta que a la hora de leer la Escritura, estoy cansada, que lata, que flojera, no me gusta, que eso es fome. O bien vamos a ir a la iglesia, no, que lata, voy a ir a hacer otra cosa, no, que estoy ocupada, que estoy ocupado, etcétera. Bueno, entonces termina siendo una hipocresía levantar las manitos aquí como se hace en Chile y se da gloria a Dios. Resulta ser una de las más tremendas hipocresías de hacerlo. Pues finalmente a la hora de cuando usted tiene que decidir entre si hace algo para el Señor, para la honra y gloria del Señor, o algo para, incluso para usted prepararse en las cosas de Dios, no hay tiempo para Dios. Entonces, bueno, la idea es que tal vez el hermano a veces dice, voy a ir a la iglesia. ¿Por qué va a ir a la iglesia? Porque quiere que el pastor o el líder lo considere para que le dé un puesto mayor, o quiere lucirse tal vez con alguna profecía ahí que le trata de orar al Señor para que el Señor lo unja y para que pueda él pararse en medio de la congregación y decir algunas palabras que vengan de boca del Señor. Pero ¿no será también eso un poco vanagloria? Bueno, juzgue usted. Dios nos ha salvado no porque necesite de nosotros, hermano, sino por causa de su santo nombre. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 22, dice la palabra de Dios: por tanto, di a la casa de Israel, dice la palabra, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Entonces, cuando uno lee esta palabra, uno dice, bueno, y todas esas predicaciones que yo he escuchado, que el Señor vino a salvarnos y quería que nosotros saliéramos del lugar donde estábamos, bueno, ¿acaso se contradice con esto? Bueno, Dios lo ha hecho, pero no precisamente porque, según la palabra, Él quiere en primera instancia venir a salvarnos, sino Él quiere en primera instancia que su nombre, su santo nombre, el cual ha sido profanado
por nuestra vida, por nuestra mala forma de vivir, sea nuevamente enaltecido y ensalzado el nombre de nuestro Dios. Él lo hace para que Él lleve finalmente toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en todo esto. ¿Y por qué también? Porque finalmente nosotros somos seres tan pequeñitos y tan también absorbidos por el pecado, que sin la obra de Dios estamos realmente perdidos. Sin la intervención divina realmente estamos perdidos. Ninguno de nosotros realmente puede llegar a Dios por su propia cuenta. Ninguno de nosotros puede encontrar el camino que conduzca a Dios. Ninguno. Porque resulta que todo esto lo ha hecho el Señor precisamente, primero para honrar su nombre y segundo, por amor y misericordia. Ahora, Dios es un Dios que no necesita nada. Él es el Todopoderoso. No es que Dios necesite salvarte o que Dios necesite de ti. No es que Dios necesita que el obispo tanto haga tal cosa. No es que Dios necesita que el profeta tanto diga algo o que Dios necesite que el pastor tanto haga tal cosa. Dios no necesita nada ni tampoco no existe nada que Él no pueda hacer. Es el Todopoderoso. Dice Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Él no necesita de nada. Pues dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así es nuestro Dios. El que creó todas las cosas, el que creó el mundo, todas las cosas que en él hay, que es el Señor del cielo y la tierra, el que ha dado a todos vida y es el creador de la vida y nos da aliento y nos da todas las cosas. Él no necesita un templo hermoso, gigante, lleno de hermosas sillas, de un lugar espacioso, con una hermosa calefacción o un hermoso aire acondicionado. Él no necesita de eso. Tampoco necesita ser honrado por manos de hombre. Que usted le haga una tremenda cruz así para honrar a Dios, o que usted le haga una tremenda estatua, una tremenda figura para recordar su sacrificio. No, Él no lo necesita. Él no necesita nada. Él es el Todopoderoso. Génesis 17:1, cuando Abraham está conociendo al Señor y está caminando con el Señor, era, dice Abraham, de 99 años, cuando le apareció Jehová, dice, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí se presenta Dios como el Todopoderoso. Todo el poder lo tiene Él. Así que, ¿de qué podrá ufanarse usted o yo o cualquiera de su congregación, ni los más altos cargos, ni de su iglesia? Nadie se puede ufanar de nada, pues Dios tiene todo el poder y solamente Él nos manda a que vayamos, caminemos el camino que Él nos traza a través de su palabra, de las Escrituras, y nos insta a que seamos perfectos. Pues tenemos a un guía que es Cristo, que estuvo como hombre y Él fue perfecto. Y tenemos que mirarlo a Él, cómo lo hizo Él, cómo se humilló, cómo Él no buscó la vanagloria especial, no buscó ahí que dijeran aquí con trompetas, lo anunciaran como el Hijo de Dios. No, Él no buscó eso. Tampoco pidió que le diera los primeros asientos en las sinagogas. No. Él, de hecho, enseñaba en los campos. Me imagino ahí en medio de la naturaleza. Y ahí se reunía muchas veces. También enseñaba en la sinagoga. Pero Él no necesitó ni siquiera una cama sólida donde dormir. Él dijo que no tenía lugar donde recostar su cabeza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos gloriarnos de algo? ¿Cómo nosotros podemos exigir
A mí me da una pena tremenda cuando veo o escucho predicadores que tienen que ser llevados a grandes hoteles, lujosos hoteles, que tienen un montón de exigencias, cantantes cristianos que ponen un montón de exigencias para poder ir a un lugar a cantar. Me parece de lo más vergonzoso que se dé eso, buscando una gloria especial. Ahora, qué lindo que, por ejemplo, cuando uno va a un lugar y el dueño de casa de ese lugar lejano lo recibe a uno y le cede su cama, incluso para que uno pueda dormir en esa cama, y uno avergonzado ahí se acuesta en esa cama que le han cedido. Eso es un acto de amor diferente. Es no uno andar buscando la cama del dueño de casa para que se la pase cuando está de visita, sino es parte de la afectividad, de la bonita comunión entre los hermanos. El deseo de gloria, hermanos, o la vanagloria dentro de la iglesia ya estaban presentes, incluso en el primer siglo. Habían celos, habían diferencias, por ejemplo, en la iglesia de Filipos. Esa iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo. Y dice la palabra ahí en Filipenses 2:3. Pablo escribiéndole ahora a la iglesia cristiana de Filipos, a los filipenses, a sus hermanos cristianos filipenses, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y estas palabras son tremendamente sabias para que hagan fundamento en nosotros y echen raíces. Pues, pucha, que es fácil caer en la vanagloria, hermano. Es muy fácil. Cualquiera que esté en un sitio de poder, en un asiento de poder, se gloría finalmente a sí mismo y le empieza a gustar ese lugar. Y el otro que no está empieza a envidiarlo muchas veces. Ahora, qué bonito lo que dice Pablo. Y le escribe a estos cristianos que tenían contiendas ellos y tenían algún tipo de vanagloria. Por algo le escribe, si no estaría diciendo palabras de más. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y les repite: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué hermosa sería la comunión en una congregación si cada uno de nosotros sintiera que los hermanos que están alrededor, aunque usted sea el pastor, los sienta como superiores a usted mismo. Qué hermoso sería que llegáramos a un nivel de madurez tal que nos sintiéramos en vida propia, en carne propia, la humildad. La palabra vanagloria que aparece acá en Filipenses viene del griego kenodoxia, que significa gloriarse vanamente o vanagloria. Ahora, Pablo les insta a los filipenses: nada deben hacer ustedes por rivalidad o por vanagloria. ¿Por qué por rivalidad o por vanagloria? Pues estos dos son los peores enemigos de la unidad de la iglesia. Cuando hay rivalidad en la iglesia, hay desunión, finalmente división, se crea otra iglesia, hay alguien que dice que recibió un llamado pastorado, divide la iglesia, se va con un grupo de hermanos, en vez de ayudar, en vez de quedarse en la iglesia ayudando al pastor, agarra un grupo de hermanos, busca las diferencias que naturalmente en todas las congregaciones vamos a encontrar y listo. Sintió el llamado pastorado, aunque sean 10, se va con los 10 y divide la iglesia. Eso pasa en Chile. Se estima que hay más de 7.000 denominaciones diferentes de iglesias evangélicas. Así que mal ejemplo damos al resto. En el mundo, cuando los hermanos de otros países conocen la situación de Chile, oran por los chilenos. ¿Y saben por qué oran por los hermanos chilenos? Oran por su división, porque están muy divididos. Oran porque la iglesia chilena cristiana está muy dividida. Oran porque hay más de 3.000 denominaciones legales, pero se estima que hay más de 7.000 en total con las que no están legalizadas. Ellos, los hermanos de otros países, oran por el pueblo chileno, por su división, por sus contiendas que hay, por la desunión que hay, porque cada cual, como le decía la semana pasada, llega a ser absurdo por los nombres que tienen que poner, porque tienen que haber 7.000 nombres diferentes. Entonces, alguien le puso ya Iglesia Evangélica Nueva Vida, y el otro, como quiere un nombre parecido, le pone Iglesia Evangélica Apostólica Nueva Vida, etcétera. Y
Y es absurdo, Y los hermanos, como les decía, de repente hay una iglesia pequeñita, llena de gente, atestada de gente, los hermanos incluso incómodos ahí escuchando el mensaje, y un par de metros más allá hay una iglesia más grande, cómoda, pero nadie se podría siquiera imaginar que estas dos iglesias hermanas evangélicas, las dos, se van a unir, por ejemplo, para decir, oye, mira, los hermanos que están reunidos más allá apenas caben, se lo pasan todos de pie, casi ni respiran ahí entre todos. Cuando entra el sol tiene que salir alguno de ellos, tan apretado que hasta todos piensan lo mismo. Pero a nadie se le ocurriría decir, oye, unámonos con esa otra iglesia, nosotros acá tenemos un tremendo espacio, que ellos vengan a hacer su culto acá. Eso no se da. ¿Por qué? Porque empezarían los problemas de la ofrenda, el problema del pastor, el problema de las ovejas, si son tuyas, son mías, y de quién va a ser al final el reconocimiento, a quién van a reconocer, a quién le van a dar gracia, al pastor este o al pastor esto otro. ¿Quién se para adelante para hacer el culto, para dirigir el culto? Cuestiones tan absurdas y estúpidas que no tienen sentido, ¿no es cierto? Y eso es vanagloria dentro de la iglesia, cada cual tratando de gloriarse con lo poco y nada. Y el tema en Chile, tremendo como en otros países. Ahora, interesante que la rivalidad o ambición egoísta es el deseo de ser el número uno, incluso cueste lo que cueste. Es esta vanagloria, esta kenodoxia, es ufanarse de tener, por ejemplo, el mejor templo, la reunión mejor organizada, o donde haya más manifestaciones espirituales, aunque sea sin transformaciones reales de sus miembros. O sea, la gente a veces está muy contenta con la iglesia que tiene porque es grande, es bonita, etcétera, pero en realidad poco importa si los hermanos realmente están convertidos. Lo importante es que damos una buena impresión. Nos vemos bonitos, las mujeres van con faldita, los hombres van con terno, con corbatita, y nos vemos bonitos. Cantamos bonito, tenemos un buen coro, tenemos muchos instrumentos musicales, somos una iglesia con un gran coro. Y qué bueno que la iglesia nosotros es la que eligió la autoridad, por ejemplo, para hacer tal acto, porque nosotros tenemos el mejor coro que los que tienen los vecinos de al lado, de acá de la otra iglesia. Vanagloria, hermano. Vanagloria dentro de la iglesia. La vanagloria es por soberbia, hermano, es por querer alzarse, por querer enaltecerse. Siempre que haya personas, hermanos, interesadas en hacer crecer, por ejemplo, un grupo a su alrededor, alguien, un líder, por ejemplo, que quiere volverse líder porque quiere que un grupo se pegue a él y quiera crecer junto con ese grupo, promocionando no los intereses de Dios, sino asolapadamente o abiertamente promocionando sus propios intereses. Ahí va a haber contienda, hermano. Ahí va a estar la semilla de la contienda. Hermanos que a veces atraen gente para sí y dividen la iglesia finalmente para llevarse ahora ese remanente a otro lugar. Surgen las divisiones, se forman nuevas iglesias que compiten incluso con la anterior y hasta la empiezan a desacreditar. ¿Por qué te fuiste ahora de la congregación? No, porque la otra iglesia, el pastor aquí, el pastor allá, el hermano aquí, son unos hipócritas, no hay amor, etcétera. Y empieza la murmuración, la desunión, la desacreditación. Pero ahora nosotros sí, mi iglesia es bonita y hay harto movimiento espiritual, hay bonita enseñanza y nosotros somos mejores que los otros y hermano, véngase para acá nomás porque los otros no sé. Y estamos hablando del mismo cuerpo. Es como que el dedo meñique le estuviera diciendo al dedo pulgar, oye, yo soy más flaquito que tú eres muy gordo. Y el dedo pulgar dice, ya, pero el dedo pulgar es el más importante de la mano, así que el meñique, podemos vivir sin meñique, pero sin pulgar, guachito, ahí estamos complicados porque no va a poder hacer pinza, no va a poder tomar una cuchara, va a ser muy difícil, etcétera. Así de torpes la vanagloria dentro de la iglesia, que finalmente se va llevando a contienda. La división, entonces, permiten estas nuevas iglesias, pero que no son dependientes de una iglesia madre, sino iglesias con nuevas denominaciones, con otras características y con otro nombre, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el remedio que aparece ahí en Filipenses 2:3 para la vanagloria? El remedio para la vanagloria es la humildad. Como dice Pablo,
estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ahora, esto no significa que tengas que considerar, por ejemplo, a los delincuentes, a los malandrines, como poseedores de mejores características que tú y decir, no, este delincuente es mejor que yo. No, sino que debieras, de todas maneras, vivir pensando que algo bueno puedes aprender de otros, que no debes despreciar a nadie y que esa persona, aunque tal vez haya pasado varias veces por la prisión, incluso por la cárcel, Dios, Jesús, vino también a este mundo a morir por él, para que él se arrepienta y llegue algún día a su reino. Es importante, hermanos, la humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo, aunque esto parece raro a la mente humana. Y es difícil, hermano. Yo tengo vanagloria en mi vida y me ha costado muchísimo superar. Y todavía estoy ahí en camino de superar mi vanagloria. Me imagino que si usted es honesto en esto, va a también a reconocer lo mismo. No podemos hacer nada, hermanos, con nuestras propias fuerzas. La palabra dice que el Espíritu Santo, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, es la llave perfecta. Es mediante el poder y dirección del Espíritu Santo que va a ser posible lograrlo para la gloria de Dios. Ahora, qué hermoso, hermanos, que entendamos que la humildad es algo que debe crecer dentro de nosotros mismos primero que nada. Y cuando crece en nosotros, probablemente incluso otros podrán imitar tu humildad y decir, oye, el hermano es súper humilde y me gusta, tiene algo hermoso, me gustaría ser como él, o yo veo a Cristo en él. ¿Te imaginas que alguien hiciera un comentario? Claro, que ojalá no lo sepa la persona, porque no se va a llenar de vanagloria y va a decir, ven a Cristo en mí, ven a Cristo en mí. La vanagloria está muy entrelazada, hermanos, con la envidia dentro de la iglesia, la contienda y la codicia. Gálatas 5, del 25 al 26 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, dice Pablo ahora a la iglesia de Galacia, que está allá no en Grecia, sino como lo habíamos visto recién la de Filipos, sino ahora en la de Galacia. Y les dice, si vivimos por el Espíritu, por ese mismo Espíritu que todos tenemos, andemos también por ese mismo Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, ¿por qué Pablo le escribe a los hermanos de Galacia lo mismo? Seguramente porque también en ese lugar había vanagloria, había contienda, había envidia, y por eso que él le hace la enseñanza. Y les habla de que si vivimos por este mismo Espíritu Santo, debemos ser guiados en nuestro camino por este mismo Espíritu Santo, no haciéndonos vanagloriosos por hacerlo, ni tampoco sacándonos pica, como diría un chileno, o irritándonos unos a otros, o envidiándonos unos a otros, o envidiando al obispo, al nuevo presidente del concilio, etcétera. No, sencillamente Dios lo puso en ese lugar. Ahora, que unos hermanos votaron por él y que otros votaron por otro, finalmente está en ese lugar tiene que rendirle cuentas a Dios por eso, y no vamos a estar envidiosos por eso. El amor, entonces, hermano, al prójimo, como dijo el Señor, es la clave. Es la clave, nuevamente, de una perfecta comunión entre los hermanos. Si alguien quiere ensalzarse sobre otro, pero ve que ese otro tiene mejores atributos o dones espirituales, la envidia lo consumirá por tratar de igualarse a él, o incluso ser mejor que el hermano, haciéndoselo muchas veces ver. Si alguien quiere ensalzarse sobre otros, finalmente la envidia lo consumirá. Cuando no somos guiados también por ese mismo espíritu del que habla Pablo a la iglesia de Galacia, habrá rivalidades y todo tipo de carnalidad que hará que los hermanos se vuelvan vanagloriosos, envidiosos unos de otros, murmurando abierta o encubiertamente, desacreditando al pastor, desacreditando al obispo, desacreditando al presidente del concilio, desacreditando al secretario, desacreditando hasta el portero, hasta el que hace el baño, o a cualquier siervo. No nos volvamos vanagloriosos, ni envidiosos, ni que haya en nosotros irritación unos a otros, ni rivalidades, ni murmuración. Es un tema dificilísimo esto, hermano. A veces a los hermanos les llegan a salir alitas cuando andan profetizando o danzando en una congregación. Si solamente eso fuera el cristianismo,
Si solamente eso fuera, sería re fácil, pues, hermano. Sería fácil ponerse a orar y pedirle al Señor que me dé ese don de profecía y que yo pueda también danzar o hablar en lengua. ¿Cuánta de la gente que habla en lengua es mentira, hermano? Hablan en lenguas como para vanagloriarse que hablan en lengua. Porque la palabra misma dice, el que habla en lengua, habla en secreto con el Señor. Y si habla en público, tiene que haber alguien que interprete lengua. Debería venir la interpretación de la lengua, porque si no, a luz de cualquier psiquiatra, al tipo hay que meterlo a un manicomio, por ponerse a hablar palabras desconocidas. Y también para los incrédulos. Alguien, por ejemplo, a veces se ponen a predicar del púlpito y se ponen raca, taca, chaca en la vaca y sama, lipa, ñapa, lupa, cepa. Y bueno, y uno dice, Señor, envía la traducción, ¿no? Porque el hombre está hablando para sí mismo, está hablando para vanagloriarse, para decir que realmente él habla en lenguas, que él tiene una real unción del Espíritu Santo, para que realmente él es el Hijo de Dios, legítimo, pues habla en lengua. ¿Cuál es el objetivo? O sea, si usted habla en lengua, que sea en un momento que cumpla algo que sea consentido. Consentido en el sentido de que haya un intérprete de lengua ahí mismo en la congregación para que interprete lo que usted está diciendo en público, por ejemplo. El deseo de vanagloria. Ahora, si habla a alguien en lengua, tampoco nosotros no debe caer la envidia, sobre todo si la persona es genuino, pero siempre y cuando la lengua se esté expresando de una manera como la palabra dice. O sea, alguien está hablando en lengua y hay otro que está interpretando, o él mismo está interpretando su propia lengua, porque la palabra dice eso. Si usted está hablando en lengua y no está interpretando ni usted ni nadie más, se está vanagloriando, hermano. Sencillamente así, se está vanagloriando. Y si lo hace, está cometiendo pecado. Está cometiendo pecado. No está dando la gloria a Dios, sencillamente quiere usted ensalzarse sobre el resto para demostrar que usted sí que está ungido, no como estos otros que todavía ni siquiera dicen agú en lengua, ¿no? Agú es la palabrita que siempre se le dice a la guaguita, ¿no es cierto? Agú, agú. Bueno, hermano, y si el hermano realmente está hablando en lengua y hay otro interpretando, a nosotros no tiene por qué tener envidia nosotros de él, pues nosotros debemos alabar a Dios por eso. Alabar a Dios porque Dios está entregando un mensaje en lenguas, pero también hay otro con ese don espiritual que lo está interpretando. Y nosotros debemos alabar y honrar a Dios por eso. Ahora, la ambición egoísta o el deseo de poder en la iglesia es un aspecto súper importante. Siempre hay peligro de que las personas hagan las cosas no para el avance de la obra, sino para publicitarse a sí mismas. Vamos a recordar a un personaje que se llamó Ambrosio. No sé si usted lo conoce, fue un personaje histórico de la iglesia. Si usted revisa la historia de la iglesia, se va a encontrar con este hombre, Ambrosio. No Ambrosio Higgins, el padre Bernardo Higgins, que es el padre de la patria de Chile. No, este hombre se llamaba Ambrosio. Ambrosio fue una persona que aparece dentro de la historia de la iglesia. No aparece en la Biblia su nombre, pero sí aparece en la historia. Dice la historia que fue un gran erudito, fue gobernador de una provincia romana, la provincia romana de Liguria y Emilia. Y dice la historia que las gobernaba con un cuidado tan cariñoso que la gente le miraba o lo consideraba como un padre a Ambrosio. Y cuenta la historia que murió el obispo de aquel lugar y se planteó entonces la cuestión de quién iba a suceder el obispado, quién iba a ser ahora el obispo. Y todos, me imagino que empezaron ahí a discutir, una media discusión, quién podría ser, que el fulano tal, que el mengano tal, que no, que este, que esto otro, que aquí, que allá. Y de pronto, dice la historia, se oyó la voz de un niño que empezó a gritar: Ambrosio para obispo, Ambrosio para obispo. Un niño empezó a gritar eso. Y la gente empezó a escucharlo y finalmente toda la multitud empezó a corear Ambrosio para obispo. Dice la historia que Ambrosio lo consideró inconcebible, no podía creerlo. Dice que Ambrosio fue tal su humildad que salió corriendo, huyendo aquella noche de ese lugar para eludir el puesto tan honorable de llegar a ser obispo que le ofrecía la iglesia. Él se consideraba tan poca cosa para llegar a ser obispo,
aunque la gente por su forma de ser lo consideraba casi un padre, al ser el gobernador de la provincia y cuidar con tan cariñoso afecto a la gente. Y fíjese que solamente le hizo aceptar el cargo de obispo de Milán, la intervención y ordenanza expresa del emperador romano. Tuvo que intervenir hasta el emperador romano y decirle: señor Ambrosio, a usted va a ser el próximo obispo de la ciudad de Milán. Y ahí Ambrosio, obediente al emperador, tuvo que asumir el cargo. Lejos entonces de lo que veo hoy día en algunos lugares, donde la gente está ávida, hambrienta por ser el futuro obispo, el futuro líder, el futuro diácono, el futuro primer ministro ahí de la congregación, o el futuro presidente de la congregación, etcétera, el futuro pastor, y se empiezan incluso hasta los pastorados heredan. ¿Se ha fijado usted? Que el pastor hereda su pastorado a su hijo o a su yerno. Yo me pregunto, ¿cómo no va a haber nadie mejor en la congregación que el hijo mismo o el yerno para que herede el pastorado? ¿No será un deseo ya de vanagloria a nivel familia? Bueno, me imagino que Dios a veces hará eso, que nombra de repente a hermanos, como hizo con Pedro y Andrés, o como Juan y Jacobo. Pero suena raro, ¿no? Se parece a algunas dictaduras, donde los dictadores, cuando se han retirado, antes de retirarse, han nombrado un pariente para que se quede en el poder. ¿Le suena ahí por Cuba? Bueno, parecido, ¿no es cierto? O hay muchas dinastías a lo largo de la historia, donde uno piensa, bueno, el hambre de poder. Ahora, lejos de estar lleno de ambición, este Ambrosio, del cual estábamos hablando, se sentía indigno de ser nombrado para el cargo de obispo. Qué hermoso que nosotros pudiéramos también tener un poquito de Jesucristo, que Él mismo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no siendo egoísta con todo lo que Él tiene y tenía hasta ese momento, sino que Él descendió del trono para darnos una oportunidad de compartir lo suyo, no para darnos gloria a nosotros como primer objetivo, sino para que su nombre fuera honrado, porque finalmente el que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios no es para nada por ningún atributo nuestro, sino por honra, por gloria, para alabanza perpetua del nombre de Jesús. Siervo fiel, es lo que quiero escuchar de mi maestro. Bien, buen siervo fiel, es la sentencia que yo espero para mí. Sé que enfrentaré 1000 sinsabores y penas en el camino, pero al llegar a la meta de mi destino, feliz descanso para mi alma encontraré. Pero al llegar a la meta de mi destino, feliz descanso para mi alma encontraré. El rostro amable del que prometió volver, Padre admirable con mis ojos quiero ver, y acariciaré su manto, sus sandalias besaré. Cuando me declare el santo, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Ser siervo de Dios es lo más grande que se alcanza en esta vida. Servir al Creador tiene promesas que el Eterno cumplirá. Cristo el Salvador, premio de
vida a sus fieles ha prometido, morada eterna para sus fieles amigos, que en esta vida le sirvieron por amor. Morada eterna para sus fieles amigos, que en esta vida le sirvieron por amor. El rostro amable del que prometió volver, Padre admirable, con mis ojos quiero ver, y acariciaré su manto, sus sandalias besaré, cuando me declare el santo, buen siervo fiel, buen siervo fiel. El rostro amable del que prometió volver, Padre admirable, con mis ojos quiero ver, y acariciaré su manto, sus sandalias besaré, cuando me declare el santo, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema La vanagloria dentro de la iglesia. Estamos en la serie Asediados por el pecado. Estamos en la iglesia, hermanos del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, no para ser servidos por los hermanos, ni por el pastor. Y si usted es el pastor, no está ahí puesto para ser servido por sus ovejas, sino para ser siervo de Jesucristo, todos, cada uno de nosotros, para la gloria del Señor, siervo de Jesucristo para su gloria. Jesucristo se hizo siervo tomando tu lugar para salvarte y para que tú le puedas honrar con tus obras su nombre, entre otros, en el mundo y entre los creyentes. Siervo de Jesucristo no para mi gloria personal, sino siervo de Jesucristo para su gloria. Hermanos, el deseo de honra, de admiración o prestigio personal dentro de la iglesia es algo que también alcanza, si no decir a la mayoría o a todas las congregaciones. El alcanzar, por ejemplo, un buen prestigio y honor es para algunos hermanos una tentación mayor que la riqueza. Y para muchos hermanos creo que lo es también. El ser admirado, el ser respetado como siervo del Señor dentro de la misma congregación, en el cuerpo de Cristo, haciendo sentirse importante y que el resto a uno lo sienta como importante, como una pieza clave en el funcionamiento de la iglesia. No para que la iglesia crezca, sino para que ojalá crezca lo que los otros piensan de mí. El ser admirado y respetado, por ejemplo, incluso en sentarse en la plataforma o en los primeros asientos, buscando esos primeros asientos, o buscando el tomar el micrófono o subirse al púlpito. Es algo que a quien no le gusta, a muchos. Pocos dicen, no, yo jamás me subiría al púlpito, le tengo pánico. Pero a veces por un tema de pánico, por un tema de básicamente de que son tímidos, pero en el fondo de su corazón también dicen, hoy si yo tuviera más personalidad, entonces yo haría lo siguiente, sería capaz de meterme ahí dentro de los mejores de la iglesia, pero me falta personalidad. El propósito del cristiano, hermanos, no debe ser alardear, sino pasar inadvertido. Tratar de hacer no significa de pasar inadvertido sin hacer nada, sin cooperar con nada con el pastor, sin ser un cero a la izquierda en la iglesia. No se trata de eso. No se trata de pasar inadvertido y que nadie se dé cuenta que uno fue a la iglesia, sino trabajarle al Señor, hacer la obra del Señor, hacer lo que el Señor te está mandando, pero si es necesario que sea públicamente visto y Dios te manda a hacerlo, lo harás. Si no, si hay que hacerlo en secreto, se hará en secreto.
Eso es lo importante. Pasar así de inadvertido. Debe hacer buenas obras usted, hermano, no para que la gente le alabe a usted, sino para que glorifiquen a su Padre Celestial, glorifiquen a Dios, porque está haciendo grandes maravillas en usted que nadie se imaginó que podía hacerlo. Eso es buscar la gloria de Dios. Cuando si yo hago algo bueno y alguien me alaba, sentir o hacer ver que esto es obra de Dios, que en realidad si Dios no me guiara, yo no sería capaz. Usted debe hacer buenas obras entonces, no para que la gente le alabe, sino para que glorifiquen a Dios. El cristiano debe desear y debe trabajar para que la gente fije la mirada en Cristo, no en usted, sino para que se den cuenta cuántas maravillas puede hacer el Señor con un pecador arrepentido. Cuántas maravillas puede hacer este Salvador con alguien que estaba tan perdido. Gloríese en el Señor, dice la palabra. 1 Corintios 1, versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si algo tiene que gloriarse en que Dios ha hecho maravillas con este pobre individuo que no valía nada en el reino de los cielos. No valía nada. ¿Cuál es el valor de un famoso abogado en el reino de los cielos? Ninguno. ¿Cuál es el valor de un gran médico, destacado profesional en el reino de los cielos? No es ninguno. ¿Cuál es el valor de un choro de barrio que es capaz de matar a alguien en el reino de los cielos? No es ninguno. ¿Cuál es el valor de una esforzada dueña de casa que ama a sus hijos, que atiende a su marido en el reino de los cielos? No es ninguno. El valor lo tiene el Señor en transformar todas estas personas en alguien útil para el reino de Dios. El único que merece admiración es Cristo. Por tal motivo, la palabra lo llama admirable. No llama admirable a ningún miembro. No llama admirable a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo, ni a Esteban. La palabra llama admirable a Cristo. Isaías 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. La primera palabra que aparece para este Jesucristo se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Eso dice Isaías 9:6. Entonces, con justicia, hermano, se le llama admirable. Porque Él es Dios. Y es Dios y hombre. Se humilló a sí mismo y se hizo perfecto aquí en la tierra. Era perfecto y se mantuvo perfecto. Fue tentado en todo, pero en Él no se encontró pecado. Y su amor y su misericordia es la admiración de los ángeles y de los santos que son glorificados por Él mismo. Admirable, esta palabrita que aparece aquí, viene del hebreo pele, que significa milagro, maravilloso, dotado de maravilla tras maravilla, asombroso, prodigioso, sorprendente. Ahora, ¿qué atributo puede tener alguna persona que usted admira en la iglesia? Que sea milagroso, maravilloso, dotado de maravilla tras maravilla, asombroso, prodigioso, sorprendente. ¿Encuentra usted que hay alguien en su congregación que tenga todos estos atributos? ¿Qué atributos tenemos en forma natural que no nos haya sido dado por Dios finalmente? Si alguno de esos tenemos. Que sea admirable para merecer honra. Cualquier atributo que alguno de nosotros puede ser visto por otro es sencillamente para darle la honra a Dios que ha hecho esta maravilla en nosotros. Ese era el deseo de honra, de admiración, de prestigio personal que hay en la iglesia, como parte de lo que es la vanagloria. Ahora, la vanagloria también conduce al egoísmo.
Y el egoísmo, ya hemos hablado de esto en otro programa. Si una persona se preocupa, por ejemplo, solo de sus propios intereses, es inevitable, hermanos, que choque con otras personas. Si alguien vive para competir y se esfuerza muchísimo por ganar, siempre considerará a los demás como competencia, tratando de quitarnos de en medio, para obtener cargos o funciones honorables dentro del cuerpo de Cristo. Alguien compitiendo con los hermanos para obtener un cargo, por ejemplo. Alguien compitiendo con los hermanos para ser considerado, no sé, la presidenta de las Dorcas. Alguien compitiendo por un cargo para tomar el cargo de tesorero o tomar el cargo de presidente del grupo de profetas o el grupo de ciclistas. Alguien mostrando casi haciendo lobby con los líderes para ser reconocido, etcétera. Y sobre todo menospreciando a los otros, diciendo, mira, no, pero es que no, nada que ver, este fulano de aquí a acá, y hablando por detrás del otro, y murmurando acerca del otro. Si tiene algo que decir, dígaselo con el otro presente, y aclare la situación. Queriendo muchas veces nosotros obtener ciertos beneficios personales, terminamos murmurando de otros. ¿Para qué? Para que nosotros finalmente seamos más apreciados en cuanto a nuestro prestigio. Pero una vieja enseñanza del mundo secular dice que cuando tú apuntas con un dedo a alguien, tienes 3 dedos apuntando contra ti, por la posición de la mano, de los dedos. Cuando apuntas con un dedo, tienes 3 dirigidos a ti. Cuando yo hablo mal de un hermano y lo desacredito y muestro mi egoísmo también, los que escuchan finalmente terminarán pensando cosas peores de mí. El concentrarse en uno mismo inevitablemente tiende a eliminar a los demás. ¿Y dónde está el amor al prójimo entonces? Bueno, se pierde, pues, hermano. No se manifiesta. Cuando hay egoísmo, cuando el ayudar a los demás pasa a un segundo plano, ya no hay amor al prójimo. Cuando yo soy más importante que mis hermanos, yo mismo, mi ego, mi familia, mis hijos, eso no significa que usted no tenga que querer a su esposa o a su esposo o a su familia. Sencillamente es ser humilde, compasivo con todos, que haya misericordia con todos. El egoísmo entre las congregaciones, hermano, es muy importante. ¿Se ve egoísmo? Claro que se ve mucho. Y falta una mayor integración en todo sentido. Falta cooperación de todo tipo entre las pequeñas iglesias locales, por ejemplo. Que haya cooperación real, no una cuestión así que, tenemos la semana de la confraternidad y van 4 o 10 hermanos de una iglesia al otro a cantarse un corito, a traer saludos, levantando las manos, diciendo gloria a Dios, le trajimos saludos, y el que viene invitado de la otra iglesia toma la palabra, se da su sermón, y esa es la semana con fraternidad con esa iglesia. Está bien que se hagan esas cosas, no me parece que esté tan mal, pero si eso va a ser la confraternidad, si eso va a ser la unidad, si en eso va a quedar la comunión, harto, pobre hermano, que le llamemos iglesias que participamos de la confraternidad, pero de repente nos enteramos, por ejemplo, que un hermano de esa congregación que visitábamos o que nos visitó está a lo mejor gravemente necesitado de algo, y ya vamos a orar por el hermano fulano de tal que está muy necesitado, y la gente dice, ya la iglesia ora, ya está bien que oren, ¿y va alguien a ayudarlo realmente? ¿Alguien le presta la ayuda, incluso a veces pudiendo hacerse desde la otra iglesia local? Si se hace, estamos haciendo la voluntad de Dios y realmente estamos armando a nuestro prójimo. Pero si uno se queda solamente, no, yo voy a orar y yo soy una persona de mucha oración, voy a orar 2 veces por mi hermano y nunca más, y a lo mejor yo realmente podía hacer algo más, no solamente orar, que por supuesto es importante, pero orar y qué más. Yo siempre cuando me veo involucrado en una situación así, me siento tan pobre cuando solamente lo que hago es orar. Siento que sí, hice algo agradable a los ojos de Dios, pero si yo mismo me doy cuenta que era capaz de hacer mucho más, claramente el Espíritu me acusa
de que yo no he hecho y he sido egoísta, yo no he hecho todo lo que podía hacer y he sido egoísta. Hermanos, hay egoísmo en compartir con otros. Dios trata a la iglesia en su conjunto, como un todo, por ejemplo, dentro de una misma ciudad. Y cuando usted ve, por ejemplo, que Dios le manda una carta a una iglesia, ahí en el Apocalipsis, no le dice la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. No, dice la iglesia que está de tal ciudad. No le dice a la iglesia del hermano Timoteo que está en Efeso. No, le manda una carta a la iglesia de los Efesios. Hay, hermanos, egoísmo en compartir con otros. El que tiene más se agrada y vanagloria en poseer más y se siente mejor. Y muchas veces incluso desprecia o sencillamente ignora o no ayuda a los otros hermanos de la iglesia local que tienen menos, por ejemplo, o de su propia iglesia, peor todavía. Son hermanos tan cerca y ni siquiera los ayudamos. Dios advierte reiteradamente a los pastores, por ejemplo, que no cuiden el rebaño, su propio rebaño. Pero, ¿de qué rebaño habla Dios? ¿Acaso habla del rebaño de ese pastor solamente? ¿De esos 40 o 100 hermanos? Fíjese que la palabra habla, cuando Dios habla de mi rebaño, no se está refiriendo al rebaño de el pastor Juan Pérez. No, se está refiriendo al rebaño de Dios. Cuando usted como pastor también, en cierto modo, es responsable de cualquier oveja del rebaño de Dios. Y si usted ve algún hermano de otra congregación en necesidad y que necesita apoyo espiritual o de cualquier tipo, ¿por qué no? ¿Por qué no brindárselo? ¿Por qué no? No, es que yo no me voy a meter con el otro porque si no el pastor se va a enojar y al final, no, mejor, no, el otro pastor es muy jodido. Y así que finalmente el hermano queda sin ayuda porque usted está más preocupado de lo que piense el pastor de la otra iglesia que lo que piense Dios de usted. Vanagloria. Ay, dice la palabra, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y Ezequiel 34:2 dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Vanagloria. Que se apacientan a sí mismos. Egoísmo. Que se apacientan a sí mismos. No hay amor al prójimo. Y la palabra dice, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Y no tenemos que cargarle toda la mata a los pastores, pues, hermano. Cada uno de nosotros es responsable también del hermano que sufre o que tiene necesidad. ¿Acaso nuestros hijos, cuando ven a si hay 2 o más hijos en una misma familia, acaso si un niño ve a su hermano menor que está sufriendo algo, no le ayuda? ¿Acaso ese mismo niño no va y le tiende la mano a su hermano si se cayó y lo levanta? O va donde el papá que está allá en el trabajo y va y lo llama por teléfono y le dice, papá, mi hermano chico se cayó. O va donde la mamá a lo mejor que está, no sé, en los quehaceres, supongamos, de la casa, y le dice, mamá, el hermano está botado allá en el patio. Y tú no lo pudiste pararle, así la mamá. Ay, no, pues que yo quiero que tú lo pares, porque tú eres la pastora. ¿Eh? Tú eres la dueña de casa. ¿Eh? No. Hasta en una familia común y corriente. Un niño sabe que si su hermano menor se cae, él mismo lo levanta, lo acoge, lo abraza, le limpia las lágrimas, le limpia donde se ensució, y parte de la mano con su hermanito y se lo lleva a otro hermano mayor o a la mamá para que lo revisen y lo vean. ¿Y por qué en la iglesia no se puede hacer eso? ¿Por qué alguien no puede ayudar a un hermano caído de cualquier congregación? No, que primero tiene que ir a su pastor.
No, es que no, yo no soy el pastor acá. Todos, hermanos, todos, sin excepción, tenemos la oportunidad de ayudar, de amar al prójimo. Que solo Jesucristo sí es digno. Por eso, porque ninguno de nosotros realmente, si no está lleno del Espíritu de Dios, va a hacer la obra como Dios la quiere. Pero fíjese que un niño, como le contaba la historia, volviendo a la historia, un niño no está lleno del Espíritu Santo cuando levanta a su hermano. ¿Y cómo la gente puede dar gloria a Dios 3 veces y resulta que no es capaz de levantar a su hermano caído? Resulta hipócrita, ¿no es cierto? Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, hablando de Jesucristo, por supuesto, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, no es un Dios que vino acá, que creó el universo y que después dejó todo botado y que cada cual se agarra acá en la vida con sus propias uñas o se rasque con sus propios dedos, como diría alguien. Sino es este Dios que por su voluntad existen todas las cosas y las sustenta también. Así que solo Jesucristo también es digno del poder, de la honra, de la gloria, de la alabanza. Nadie de nosotros, hermano. Nadie es digno. Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, está hablando de Cristo, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Alguien se cree sabio? No es digno de sabiduría usted, de tomar la sabiduría. ¿Alguien se cree rico y por eso tiene vanagloria? Solamente Cristo es digno de tomar las riquezas. ¿Alguien se siente poderoso? El presidente de Estados Unidos se siente poderoso. O el presidente de la ONU, no sé. Secretario General de las Naciones Unidas. No, solamente Cristo es digno de tomar el poder. ¿Alguien se siente fuerte? Un hermano fuerte ahí. Yo siempre he sido fuerte. Solamente fuerte porque Cristo ha tenido misericordia para honrar su nombre y mostrar que usted, siendo débil, ahora es fuerte gracias a Cristo. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es para Dios. Toda la creación alabará a Jesucristo, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, a Cristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, no solamente en ese momento, sino por los siglos de los siglos. La alabanza, hermano, y la gloria solo es a Jesucristo, a nadie más. Ninguno de nosotros merece ser glorificado. Es por eso que cuando Herodes fue glorificado le dijeron: voz de Dios y no de hombre, y no le dio la gloria a Dios, dice la palabra, murió comido de gusanos. Y cuando Nabucodonosor vio el reino de Babilonia y vio la ciudad de Babilonia y dijo: todo esto lo he hecho con la fuerza de mi poder, en ese mismo descendió una voz del cielo que le dijo: el reino se te es quitado. Y fue quitado durante 7 años, y durante 7 tiempos, dice la palabra, comió como las bestias del campo y fue apacentado como los animales. Hasta que alzó sus ojos al cielo y vio a Dios y le llegó la razón a él y entendió que todo era gracias a Dios. Ese reino del cual era el rey él, y había sido despojado por no dar la gloria a Dios, fue despojado y recuperó el reino cuando él entendió que al que tenía que darle toda la honra, la gloria y la alabanza era Dios. Dice Apocalipsis 7:12, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿de quién es el reino de los cielos, hermano? Es de Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Es su pastor? Muy equivocado está, pues, hermano, si alguien piensa así. Si alguien piensa así, está muy equivocado. La cabeza de la iglesia no es el pastor. La palabra dice clarito, la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza. Él es el que da la orden, él que da las instrucciones, con su palabra y también con su Santo Espíritu.
Pero por supuesto, lo que ordena el Espíritu Santo no puede ir en contradicción a lo que ordena la palabra. Si de repente se levanta un profeta diciendo cuestiones media enredadas, así que uno dice, oye, pero esto no hay que ver con la palabra, no tiene sentido con la palabra de Dios. Bueno, ahí manda la palabra, por supuesto, ese profeta está errado. No se contradice la palabra. No se contradice la palabra con lo que habla el Santo Espíritu, a su mente o a través de un profeta. Sin contradicción, hermano, entre la palabra y lo que nos revela el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo finalmente es el Espíritu de Cristo. Jesucristo, Él es el Rey. De Él es el reino. Para Él es la gloria. Solo y única y exclusivamente para Él es la gloria. Construimos con el corazón. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios ya está aquí. Quien lo regaló, Él nos da vida y nos da la misión. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios ya está aquí. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios ya está aquí. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la vanagloria dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos sanar la desunión y la vanagloria dentro de la iglesia? ¿Tiene solución eso? El tratamiento, hermanos, para la vanagloria dentro de la iglesia la podemos ver ahí en Filipenses 1:27. Dice Pablo y les pide que aún estando él ausente colmen su alegría viviendo la unidad en la humildad. Dice Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahí está la solución. Si la iglesia logra estar firme en ese mismo Espíritu Santo que los guía a todos, por lo tanto no va a haber contradicción, ni va a haber pelea, ni va a haber envidia, ni va a haber egoísmo, ni va a haber codicia, ni va a haber avaricia, ni nada de eso, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y Filipenses 2:2 dice Pablo a los filipenses: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La única manera entonces de llegar a la unidad de la iglesia es sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ese es el tratamiento de la desunión y
y vanagloria dentro de la iglesia. Ahora, ante el peligro de la desunión, Pablo estableció 5 consideraciones para prevenirla. Primero, el hecho de estar en Jesucristo, el hecho de estar en Cristo debiera mantener la unidad. Porque si usted, yo, el hermano de allá, el otro hermano del otro lado, estamos en Cristo, no tiene por qué haber contradicciones. Debiéramos mantenernos unidos en esta unidad que es Cristo. No se puede vivir caminando, por ejemplo, en desunión con los demás, con los hermanos de esta iglesia del lado acá, esta otra iglesia del lado allá, y decir que estamos en unión con Cristo. Eso es hipocresía. Si se tiene a Cristo de compañero de camino, se es inevitablemente entonces compañero de los otros caminantes, de la iglesia de allá, de la otra iglesia de acá, la de más allá. La buena comunión entre una persona con sus pares indica su buena relación con Cristo. Si usted tiene buena comunión dentro de su iglesia local y se lleva bien con todo, realmente lo que habla esto es que usted tiene realmente una muy buena comunión con el Señor, de tal manera que el Señor se está reflejando en usted por la forma en que usted tiene buena comunión con sus hermanos. Si usted no tiene buena comunión con sus hermanos, lamento decirle que se nota que falta comunión suya primero que nada con Dios. Y eso es algo que a todos nos pasa, hermano, y debemos ir creciendo en todos estos aspectos. El poder del amor es el segundo aspecto que Pablo exalta. Pues el poder del amor debe mantenernos en unidad. El amor que nosotros profesamos los cristianos es diferente al amor que nos describe el mundo secular. Ahí en 1 Corintios capítulo 13 sale la definición del amor. Usted lo puede revisar. El amor cristiano es esa buena voluntad invencible que no sucumbe jamás al rencor, ni busca lo propio, lo suyo, sino que busca más que todo el bien supremo de los demás, el bien supremo del otro. No es una mera actitud del corazón, una emoción transitoria, como el amor humanizado que nosotros conocemos en el mundo secular. Es el amor de Dios. El amor de Dios es algo que supera nuestra humanidad. Es la victoria entonces de la voluntad lograda con la ayuda de Jesucristo. Ahora, no amar solo a los que le aman a usted, porque eso es fácil. Es fácil, en cierto modo, si alguien te dice que te ama mucho, uno volcar su cariño también hacia esa persona. Sino Jesucristo nos insta a que seamos capaces de también amar a aquellos que no nos gustan, ni a los que no son amables con nosotros. Esa es tarea de Dios en nosotros. Y por eso que si logramos demostrar amor hacia esas personas que en el mundo secular no debiéramos mostrar amor, es precisamente porque la honra y la gloria es para Dios, que ha hecho maravillas en nosotros. Si no, hermanos, tenemos que entender que Dios es el que hace las cosas en nosotros. Si algo bueno tenemos, es porque Dios lo ha hecho. También no solo no hacer el mal a otros. No, es que yo no le hago mal a nadie. La pregunta es, ¿qué bien le haces? Porque la regla de oro no es en negativo, no dice no hagas a otros lo que no quieres que otros te hagan, sino haz al otro lo que los otros quieren que hagan contigo. O sea, habla de una acción positiva. Hacer el bien a otros. No solamente no hacerle el mal, sino hacer el bien a otros. Hay un autor que se llama Richard Tatlock, que escribió un libro que se llama En la casa de mi padre. Y en este textualmente dice: el infierno es la condición eterna de los que han hecho imposible la relación con Dios y con sus semejantes, con vidas que han destruido el amor. El infierno entonces está plagado de gente que finalmente ha hecho imposible una buena relación con Dios y con sus semejantes, y con sus vidas han destruido el amor de Dios. Y este mismo autor, Richard Tatlock, dice: el cielo, por el contrario,
es la condición eterna de los que han encontrado la vida verdadera en la relación por medio del amor con Dios y con sus semejantes. Porque es una relación a través de Dios, a través del amor de Dios que nos guía, por supuesto, al amor hacia nuestros semejantes. Y es por eso que si usted quiere darle la gloria a Dios y quiere levantar sus manos y dar la gloria a Dios, bueno, que realmente no sea hipocresía, que sea usted mostrando el amor de Dios a otros y mostrando cuán grandes cosas ha hecho el Señor y cuán grandes cosas puede hacer también con el otro, porque si lo hizo con usted, también es posible con el otro. Otra tercera condición que Pablo nos hace ver, el hecho de compartir un mismo Espíritu Santo debiera protegernos de la desunión. Si compartimos ese mismo Espíritu Santo, nos debiéramos estar desunidos, divididos o en contiendas. El Espíritu Santo une al cristiano con Dios y con los demás cristianos. Es un ente, es Dios mismo uniendo. Nos permite el Espíritu Santo vivir esa vida de amor que es la misma vida de Dios. Si una persona, por ejemplo, vive en desunión con sus semejantes, da señales evidentes de no tener el don del Espíritu Santo, aunque hable en lengua. Si dice que habla en lengua, pero realmente vive en desunión con sus semejantes, el tal hablar en lengua es falso. O el tal profeta es falso, aunque de repente la chunte. Pues finalmente esto no es una religiosidad de que si esto fuera el cristianismo, que uno fuera puro hablar en lengua, fuera puro profecía, sería fácil el cristianismo. El cristianismo es... Por eso que la gloria se la lleva a Dios, porque no es fácil. Por eso que la gloria, la honra, la dignidad es todo para Dios. Porque tiene que haber una real transformación en nuestras vidas. Y que otros vean esa transformación. La huelan, la vean, la sientan, la perciban. Con todos sus órganos de los sentidos. Y se den cuenta de cuán maravillas ha hecho Dios y alaben finalmente a Dios y primeramente a Dios también. Ahora, otro aspecto importante de la desunión es la misericordia. La misericordia, si hay misericordia realmente en la iglesia, debiera protegernos de la vanagloria, debiera protegernos de la desunión. Los hombres, hermanos, no fueron creados para ser como lobos o como perros gruyéndose unos a otros. Los hombres fueron creados para vivir en armonía, siendo compasivos unos con otros, ayudándonos. Y la iglesia de nuestro Señor, el cuerpo de Cristo, es así. Es gente tan unida, tan entrelazada, tan activos unos con otros, tan misericordiosos y compasivos unos con otros, que somos capaces de ayudarnos. Y no gruñéndonos unos a otros ni murmurando. Otro aspecto importante que Pablo establece es que no puede haber felicidad para uno mientras sepa que hay desunión en la iglesia. Y por eso el mismo Pablo se duele si ve que va a encontrar a los hermanos de una manera diferente. Y él se va a sufrir también. Y usted también y yo debiera sufrir porque hay desunión en la iglesia. A mí me duele terriblemente, hermanos, que Chile esté tan dividido. Me duele terriblemente cuando veo, por ejemplo, esta situación de iglesias divididas. Me da tristeza cuando escucho que otra iglesia se dividió. Me da pena cuando alguien dice que recibió un llamado pastorado y en vez de cooperar con el pastor de su iglesia, agarra un puñado de hermanos y se va para otro lado y forma una nueva congregación. Y más encima desacredita la anterior. Para más remate. No nos podemos agradar por eso. Si sus amigos quieren completar su gozo, dice Pablo, que completen su comunión, que estén más unidos que nunca. Pablo se dirige a los cristianos de Filipos con consejos llenos de misericordia, llenos de amor, tal cual hoy debiera imitarlo todos nosotros, incluidos por supuesto los líderes, los pastores, los obispos, todos los hermanos, imitando el amor. Muchas de todas estas situaciones
de vanagloria, hermano, dentro de la iglesia surgen como consecuencia de la ignorancia, hermano, que se tiene de las Escrituras. No es que estén mal interpretadas, hermano, muchas veces, sino sencillamente desconocimiento de las Escrituras como un todo. La gente se conforma con porciones, se conforman con migajas. Hasta hay gente que se conforma porque sacó un pancito de vida y ya, listo. Leyó la Escritura, Dios le habló. Absurdo, hermano, ridículo. Tenemos 33.000 versículos en la Biblia. Y una cajita de pancito de vida debe tener no más de 200 pancitos de vida. ¿Cómo alguien se puede conformar con 200 pancitos de vida? O que fueran 300, ya si su panadera, ¿cómo podría decir? El cosito donde deja los pancitos de vida tiene 100 más grandes, pueden tener unos 300, pero la Biblia tiene 33.000 versículos. Entonces, si usted se conforma con 300, 3.000, 30.000, se está conformando con el 1%. Es como que yo dijera, a ver, me conformo con conocer el 1% de mi esposa, solamente el 1%. ¿Se imagina que a usted la hubiesen instado a casarse, o a usted lo hubiesen instado a casarse con conocer solo un 1% de la persona con la que usted se iba a casar? Un 1%, me basta. No, pues hermano, a nadie, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta conocer a la persona con la cual nos vamos a unir en matrimonio. Y bueno, y con Cristo vamos a unirnos en matrimonio. ¿Y cómo no nos va a interesar conocer su palabra? Conocer lo que Él nos dejó ahí amorosamente. ¿Cómo no nos va a gustar eso? Son ignorancias de la Escritura, hermano. Y por eso que hay gente que entiende un evangelio diferente. ¿Sabes por qué entiende un evangelio diferente? Porque se leyó esa parte nomás. La otra parte nunca la ha visto, nunca la ha leído, nunca le ha tomado asunto. Y por eso hay algunos hermanos que dicen, yo entiendo la iglesia de esta manera. Y tú le escucháis, y claro, tiene razón en parte, pero le falta la otra parte, porque la otra parte no se la leyó, tampoco la ha investigado, tampoco la ha escudriñado. Lamentablemente, hermanos, muy pocos han leído al menos una vez las Escrituras. Y nos falta el que dice, ay, ¿y de qué te sirve leer la Escritura? Bueno, yo pregunto, ¿y de qué sirve no leerla? Se toman pequeñas partes, especialmente historia a veces del Antiguo Testamento, se manipulan al antojo del predicador, se dan vuelta y la gente dice amén, gloria a Dios. El predicador habla lo que quiere y manipula la Escritura y le mete humanismo y le mete desarrollo personal y la gente entiende que eso es, y finalmente toda la gloria es para el hombre, porque tomó una decisión adecuada y tuvo una actitud correcta y tuvo un pensamiento correcto y fue como Josué, porque donde puso el pie, Dios como casi como un perro lo sigue. Es increíble cómo se baja a Dios a un nivel de alguien que va atrás y ya, ¿para dónde va usted, mijito? Diríjame, casi como si uno fuera el lazarillo de Dios. Es increíble. Y solamente por ignorancia de las Escrituras, hermano. Se toman modas incluso. Y por eso, ¿por qué la gente cae en modas erráticas, doctrinas extrañas, doctrinas raras? Finalmente que terminan uno lleno de vanagloria. Porque no se conoce la Escritura. Se toma algo nuevo, interesante, se mezcla con un poco de palabra, se le quita algunas cosas que no conviene, y a una vieja tradición se le toman los versículos que son necesarios y se repiten así como autómata, sin conocer la voz y la voluntad del Señor, y el resto imita. Y así congregaciones enteras vagan y son llevadas por los líderes, por los predicadores, por los pastores a lugares de malos pastos, donde comen pasto venenoso y no crecen y se ponen flacos, enjutos, y finalmente no crecen en el Señor y viven y se mueren religiosos y nunca entendieron. Se imitan a veces acciones, situaciones, palabrerías, frases de algún predicador famoso de hoy que está de moda.
y sin darse cuenta que esto no es evangelio, sino humanismo religioso. Alguien dice, yo declaro que va a suceder esto o aquello esta noche. ¿Yo declaro? ¿No suena vanagloria eso? ¿Cómo yo puedo declarar algo y decir que esto va a suceder? ¿Ah? ¿Acaso soy un enviado especial de Dios? ¿Se me fue iluminado o revelado un acto especial de Dios para ese momento? Que yo estoy declarando que ahora en el nombre del Señor va a suceder esto. O sencillamente algo que se me está ocurriendo a mí en el momento y yo quiero establecer algo. Y quiero, sin malas intenciones por supuesto, pero a lo mejor quiero decir, yo declaro para este pueblo sanidad. Y resulta que nadie se sana. ¿Qué fue eso? ¿Fue gloria de Dios? ¿O fue vanagloria de hombre? El yo declaro, por ejemplo, es una frase típica, repleta de vanagloria personal y disfrazada de religiosidad, venida de lo alto, supuestamente. Ahora, si tan solo nos humillamos, hermano, ante el Señor y le pedimos dirección, le pedimos sabiduría que no tenemos, y conociéramos realmente su palabra, escudriñáramos realmente las Escrituras y nos diéramos cuenta que nosotros no somos dignos, no hay gloria de la cual nosotros nos podamos agarrar, entenderíamos mejor lo que Él realmente quiere hacer con nosotros dentro de su iglesia. Él quiere hacer algo, hermano. Tú estás puesto, tú fuiste salvado para algo. Tú y yo, hermanos, tenemos el llamado de anunciar su evangelio, de proclamar su verdad, de mostrar con nuestra vida para la honra de Él, no para nuestra gloria. Su amor, su misericordia en la cruz salvadora, que puede ir tras los perdidos, a lo cual nosotros debemos llegar porque hemos sido enviados. Somos, hermano, el pueblo de Dios, claro que somos, pero debemos actuar como el pueblo de Dios, no como un pueblo extranjero. Somos sus testigos, somos los testigos de Cristo, somos los testigos del Salvador. Llevamos, hermanos, su gloria a cada nación. No llevamos nuestra gloria para que seamos mejor valorados, incluso como algunos predicadores pagados, obreros a sueldo, cantantes a sueldo. Somos, hermanos, salvados para gloria de Él, para que prediquemos su grande salvación, para que ninguna gloria sea dada a nosotros, pues en sí mismo no tenemos ninguna gloria. Toda la gloria es de Cristo. Si somos el pueblo de Dios, solo se lo debemos a Él. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Estamos en Escudriñando las Escrituras, en la serie Asediados por el Pecado. Hoy con el capítulo 16, denominado La vanagloria dentro de la iglesia. Alguien podrá decir, bueno, no me parece que sea tan así la vanagloria. Fíjate que la palabra vanagloria aparece en la Escritura y ya ahí en Apocalipsis, cuando aparece el mensaje del Señor revelado a Juan, donde les manda un mensaje a 7 iglesias del Asia Menor, ahí aparece también una iglesia vanagloriosa, que según algunos intérpretes de la Escritura, es la iglesia que nos representa hoy día en nuestros tiempos, que es la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea es una iglesia vanagloriosa. Y también es importante que sepamos lo que la palabra les habla a esta iglesia. Apocalipsis 3, versículos 17 y 18. Dice el Señor: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es vanagloria, hermano. Sentirse importante, sentirse que ha sido enriquecido, que Dios ha hecho grandes cosas con él y por lo cual él se siente súper poderoso y lleno de honra y de gloria y de alabanza, y también llega a un punto tal que se siente como tan ya crecidito que incluso ya se suelta de la mano de papá y ahora quiere tomar sus propias determinaciones, como le ocurre a algunos hermanos o a muchos hermanos y también a muchas congregaciones. Se sienten muy ricas, se sienten que Dios les ha prosperado tanto y empiezan a sentir que tienen poder y que ya no tienen necesidad, casi no tienen ninguna necesidad. Volvamos a la palabra, y dice la palabra entonces: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, no rico, pobre, ciego y desnudo. ¿Dónde está tu riqueza?, le dice el Señor. Por tanto, yo te aconsejo, le dice Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, lo que esta iglesia señala, la iglesia de la Odisea, que puede ser tu iglesia, es que se siente enriquecida, se siente fortalecida, se siente que prácticamente no tiene grandes necesidades,
Ninguna cosa tiene necesidad. Hasta el punto que ya ni consideran importante leerse la Escritura. Ya ni consideran importante congregarse tanto. O ir a escuela dominical, o ni siquiera lo consideran importante eso. Ya ni consideran importante instruir a los niños, a los adolescentes, a las mujeres, a los matrimonios. Es como un trabajo demasiado. En realidad no necesitábamos, sí, pero no necesitamos tanto. ¿Qué le dice el Señor? ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Lo deja bueno para nada a esta iglesia cristiana de la Odisea. Si no está hablando aquí a una iglesia satánica, le está hablando a los hermanos cristianos de la ciudad de la Odisea en Turquía, en Asia Menor, en los tiempos de Jesús, primer siglo. Pero por supuesto es una palabra para nosotros hoy también, en nuestro siglo. Y el Señor le dice: debes comprar oro refinado para que seas rico porque eres pobre, vestiduras blancas porque estás desnudo, y para que veas realmente porque estás ciego, porque es una iglesia ciega, unge tus ojos con colirio. Y esta iglesia de la Odisea, esta era una ciudad que vendía colirios, ¿eh? Una de sus actividades era hacer estos colirios. Así que era una tremenda ofensa para la iglesia de la Odisea que ungiera sus ojos con colirio. Si lo vemos desde el punto de vista de los laodicenses, ¿eh? Escuchando esta reprimenda del Señor. Ahora, una causa de esta indiferencia e incoherencia entre los cristianos es el orgullo, hermano. Es la soberbia y el engaño de sí mismo. La palabra empieza ahí en Apocalipsis 3:17, dice: porque tú dices. O sea, una cuestión, la iglesia cree a sí mismo y dice a sí mismo que eso es lo que sucede con ella, o lo que necesita, o lo que entiende. Pero no es lo que tú digas, no es lo que tu pastor diga, no es lo que tu obispo diga, es lo que Dios dice, ¿eh? Es lo que Dios manda, es lo que Dios ordena a través, por supuesto, del pastor, a través de los líderes, a través del obispo, a través de los hermanos, etcétera, que estén en situaciones de poder dentro de la congregación. Y la palabra empieza: porque tú dices. Ahora, ¿qué diferencia hay entre lo que los de la iglesia de la Odisea o los de una iglesia vanagloriosa de nuestros tiempos piensan de sí mismos y lo que Cristo piensa de ellos? Hay una gran diferencia. Ellos piensan de una forma, según la palabra, y Cristo lo ve totalmente diferente, en un sentido opuesto. En la iglesia de la Odisea se cree rico, el Señor lo encuentra pobre. Dice la iglesia de la Odisea que no tiene ninguna necesidad, y el Señor la encuentra miserable, desnuda, ciega. Y le dice que necesita ropa para vestirse y un poco de colirio para poder ver algo. ¿Cuánto cuidado, hermano, debemos tener para no engañar a nuestra propia alma con nuestros pensamientos, con nuestras propias ideas? En el infierno, hermanos, hay muchos que pensaron que iban bien adelantados en el camino al cielo y quisieron tomar sus propias determinaciones y después a lo mejor oraron para que Dios los guiara, pero ya estaban al otro lado ya. Roguemos entonces a Dios que nosotros no seamos entregados en halagarnos a nosotros mismos, en ser adulados, en robarnos la gloria de Dios y engañarnos a nosotros mismos. Los laodicenses se enorgullecieron a medida que se ponían carnales y formales. El estado de estos cristianos, hermanos, era miserable según Dios. Eran pobres, realmente pobres, cuando decían y pensaban que eran ricos. No podían ver su estado, no podían ver que su camino era peligroso, ni tampoco ver los peligros que les acechaban. Estaban ciegos, pero pensaban ellos que los veían. Creían que estaban tomando buenas determinaciones para el avance de la obra de Dios, pero estaban más perdidos que los tres chanchitos. No tenían el manto de justificación ni la santificación.
ya los cubría. Estaban desnudos al pecado, avergonzados ante Dios iban a estar porque había sido descubierto su pecado. La justicia de los cuales ellas se ufanaban no era sino trapo de inmundicia frente a Dios. Desnudez, trapos que no los cubrían, trapos de inmundicia que los contaminaban. Los laodicenses, al igual que muchas de nuestras congregaciones llenas de vanagloria, están desnudas ante los ojos de Dios, sin casa ni techo, porque están sin Dios en el fondo. Dicen que están con Dios. Algunos, incluso como le digo yo, hasta en varias veces en una reunión levantan las manos dando gloria a Dios y están sin Dios, porque están haciendo las cosas sin Dios. Están viviendo una vida realmente en su privado, incluso dentro de la misma congregación, apartada de Dios, llenos de vanagloria, llenos de envidia, llenos de orgullo, etcétera, faltos de amor hacia el prójimo, faltos de hacer la obra de Dios, faltos de darnos cuenta que somos pobres, miserables, ciegos sin Dios, y solamente Él nos puede hacer ver, nos puede lavar nuestros ojos para que veamos. Él solamente puede darnos esas vestiduras blancas para que podamos estar algún día en su presencia. Y Él nos puede dar reposo y seguridad. Ahora, esta iglesia que habla ahí en Apocalipsis 3, del 17 al 18, es una iglesia caracterizada por orgullo, por ignorancia, por autosuficiencia, por complacencia, como ocurre hoy día en el siglo actual. A la gente se le aconseja que compren del Señor oro refinado por fuego. Tal vez, hermano, esto puede estarse refiriendo a la justicia divina, que es comprada sin dinero y sin precio, como dice el profeta Isaías en el versículo 1 del capítulo 55. Que se compra sin dinero y sin precio. Es decir, esta justicia que es recibida como un don por medio de la fe en el Señor Jesús. También esto de comprar oro refinado por fuego puede sencillamente que esté hablando de tener una fe genuina, que sea probada por fuego y que finalmente al ser probada por fuego resulte en alabanza, en gloria y honra de Jesucristo, como dice también 1 Pedro 1:7. Asimismo, hermano, se aconseja a la gente, se aconseja a estos cristianos, Jesús le aconseja a través de esta carta reveladora del apóstol Juan, debiéramos ungir nuestros ojos con colirio para que veamos, para que siendo ciegos podamos ver, lleguemos a ver y veamos realmente nuestra situación, que sin Cristo, sin la obra de Dios, realmente es paupérrima. Consigamos entonces una verdadera visión espiritual al ungir Dios nuestros ojos por medio de la luz de su Espíritu Santo. Este consejo, hermano, era especialmente apropiado por cuanto Laodicea, como le decía, era una ciudad conocida como un centro bancario y además industria textil y de productos medicinales, especialmente los colirios. Así que era palabra para los laodicenses, precisa. Jesucristo, hermano, nos aconseja bien con su palabra, y dichosos son los que aceptan su consejo, porque todos los que no aceptan el consejo de Dios perecerán en sus pecados. Jesucristo, Él nos guía, Él debe estar en nosotros con su Santo Espíritu, y nosotros debemos estar en Él para poder alcanzar ese lugar de privilegio que solamente el Señor nos puede dar a través de su poder. Jesucristo, a la iglesia de Laodicense y a la iglesia actual, también le deja saber que hay un lugar donde pueden tener verdaderas riquezas y también cómo pueden obtenerlas. Y le dice que compren de Él oro refinado y vestiduras blancas también. Obtengan. Deben dejar algunas cosas, sí. Si los hermanos, hay vanagloria en los hermanos, si hay iglesias que están ahí repletas también de vanagloria, deben dejar esas cosas
para dar lugar a recibir la verdadera riqueza. Abandonar el pecado creyendo en Cristo, realmente creyéndolo y haciéndolo. No solamente levantando la voz diciendo que creo, pero finalmente no hago, ni obedezco. Es alcanzar la confianza y la fe con obras. No porque hemos sido salvados por obras, sino porque hemos sido salvados para obras, para darle honra y gloria a nuestro Dios y ensalzar su nombre, el cual ha sido profanado entre nosotros. Debemos recibir de Cristo todo esto, su propia justicia, sus propias vestiduras, estas vestiduras blancas de la santidad y la santificación. Este pueblo que muchas veces se ha alejado de su palabra por considerarla que es demasiado, que no la necesitan, que no necesitan tanta palabra, que más necesitan espiritualidad. Bueno, ¿y qué es lo que es la espiritualidad sin la palabra? Que alguien trate de ser espiritual sin palabra, sin la ordenanza de Dios. No va a poder. Examinemos entonces por la palabra y oremos también con fervor para vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, para que quite nuestra soberbia, para que quite nuestra vanagloria, para que quite nuestras contiendas, nuestras envidias, nuestro egoísmo, nuestros prejuicios, nuestras concupiscencias, nuestros deseos carnales. Los pecadores, hermanos, debieran tomar las reprensiones de la palabra de Dios, como la reprensión que aparece ahí en Apocalipsis 3, 17 y 18, como señales de su amor. Jesucristo, hermano, ha sido dejado muchas veces fuera de la puerta de los religiosos, y por eso finalmente dice que Él golpea la puerta y llama, y el que abre la puerta, Él entrará y cenará con Él. Hay muchas iglesias que hace rato dejaron afuera a Cristo, hermano. Hablan de Cristo, mencionan al Señor, incluso hablan de la palabra, pero su forma de vida, su estructura, lo que realmente ellos respetan y creen, lo que realmente hacen en su vida diaria, no es guiado por Cristo. Cristo está fuera de la puerta. Jesucristo, con su palabra y espíritu y por gracia, aún sigue viniendo a nosotros, hermano, y hoy día nos habla también a la puerta de nuestro corazón tal vez con muchas cicatrices de vanagloria y aún con muchas heridas de vanagloria, y llama a nuestra puerta para que le abramos la puerta y entendamos nosotros al abrir la puerta que solamente Él merece entrar, porque Él es el Señor, y solamente una cena maravillosa podemos tener con Él, con nadie más. Los que abran la puerta disfrutarán de su presencia. Él dará, hermanos, una nueva provisión de poder, gracia y consuelo. ¿Quieres renovar tus fuerzas? ¿Quieres realmente renovar tus fuerzas? Entonces, vuélvete al Señor. Abre la puerta al Señor. Vive en su poder. Vive en su gracia. Haz las obras que tienes que hacer para que Dios se sea exaltado en ti, para la honra del Señor, para la gloria de Dios. Nunca debes olvidar que has sido puesto en la iglesia de Cristo por su puro amor. Él no vio tu condición de pecado, hermano. No vio mi condición ni la tuya. Y nos otorgó el perdón, hermano, cuando nos arrepentimos por fe creyendo. No somos dignos, hermano, de nada. No somos dignos de nada. No eres digno de nada de lo que tienes fuera de la iglesia, ni tampoco dentro de la iglesia, aunque seas el líder máximo. No eres digno de todo lo que te ha sido dado. Solo es un regalo por gracia. Y Dios te puso ahí porque a Dios le plació ponerte ahí, para que otros vieran cuán honra y cuánta gloria debe darse a Dios, porque tú, que no te merecías nada,
estás ahí. Yo no me merezco estar aquí, hermano. No me merezco hablarle a ustedes. Ninguna cosa digna he hecho yo para estar aquí. Nada. Yo no quise llegar a este lugar. Un día Dios me salió al encuentro. Y un día un hermano me invitó a venir a la radio. No soy digno de estar aquí, hermano. Ningún grupo de cristianos organizados ha hecho méritos suficientes para gloriarse, ni por el bonito templo que tienen, ni por la congregación que ya sobrepasa las fronteras de este país, ni por las innumerables iglesias pequeñas que tienen. Todo es para gloria de Dios. Y si esta gloria le está siendo quitada al Señor, ¿cuánto debemos arrepentirnos, hermano? Ningún pastor puede gloriarse en sus obras buenas como creyente, ni tampoco envidiar al otro que ha obtenido más, o al que tiene un mejor cargo. Todos, hermanos, somos vasos de barro, modelados por las manos del alfarero. Ninguna iglesia local, hermano, es digna en sí misma. Chile, este país, si este pecado de vanagloria que está dentro de la iglesia hubiese sido quitado, realmente seríamos una iglesia mucho más unida y no estaríamos cada uno en su condominio de iglesia haciendo las cosas, comiéndose la comida entre los hermanos que están ahí, sino que compartirían también el afecto, el cariño, el amor, la comida. Suplirían las necesidades de los otros. Estarían atentos a las peticiones de la gente, de su pueblo. Pero vivimos mucha religiosidad, hermano. Creemos que ya estamos bien con el Señor. Nos sentimos ricos, que nos hemos enriquecido, que el Señor nos ha enriquecido suficiente, que ya al parecer no necesitamos nada más, porque sentimos que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Pero el Señor quiere hacernos ver que si hoy día nos sentimos vanagloriosos, orgullosos por lo que hemos hecho para la obra de Dios, y nos sentimos ricos en lo que Dios nos ha dado y en las obras que hemos hecho para el Señor quiere decirnos que si nos sentimos así, debemos comprar oro refinado, debemos vestirnos con vestiduras blancas, porque estamos desnudos, ciegos, pobres, miserables. Ninguna vanagloria sea para nosotros, ninguna honra, nada digno para ninguno de nosotros, ni por el más alto puesto que hayan alcanzado. Jesucristo es el dueño, hermano, de tu vida. La compró a precio de sangre en la cruz. Solo si en ti hay algo bueno, es porque Él ha hecho algo en ti. Si Él guía tu vida, Él te llevará a Dios. ¿A qué precio lo ha hecho Cristo? Lo ha hecho al precio de su sangre, que fue derramada en la cruz, en esa famosa cruz del Calvario, que no debemos dejar de ver. Solo Él es digno de todo lo que tienes. Él es dueño de tu vida, comprados a precio de sangre. Entonces, si no eres digno de nada, ¿de qué te puedes vanagloriar? ¿De qué se podrá vanagloriar alguien? ¿De qué se podrá vanagloriar tu iglesia?
si toda la honra, toda la gloria es de Dios, es de Cristo, no eres ni siquiera dueño de tu vida. Jesucristo, Él es incluso el dueño de tu vida. Triste, abatido y muy herido, a mi vida vino Cristo a curarme las heridas que en mi pecho habían dejado el desprecio y las traiciones, el dolor y la mentira. Y si yo volviera de nuevo al pecado, estaría pisoteando a mi Cristo adorado. Yo estaría teniendo por inmunda su sangre, con la que mi Cristo ya me ha limpiado. Por eso cuando hay dinero y placeres de por medio, con firmeza lo rechazo, porque solo a Él le quiero. Y en mi corazón lo llevo, porque solo su cariño, ese sí que es verdadero. Me tomó entre sus brazos con cariño y con ternura, y con su sangre bendita me limpió de mis pecados. Yo le vivo agradecido, pues del lodo cenagoso con sus manos me ha sacado. Y si yo volviera de nuevo al pecado, estaría pisoteando a mi Cristo adorado. Yo estaría teniendo por inmunda su sangre, con la que mi Cristo ya me ha limpiado. Por eso cuando hay dinero y placeres de por medio, con firmeza lo rechazo, porque solo a Él le quiero. Y en mi corazón lo llevo, porque solo su cariño, ese sí que es verdadero.